El abismo nunca nos pregunta si estamos listos para descender. Simplemente abre sus fauces de sombras y espera, con la paciencia de las esfinges. Permítame comenzar con una herejía que, espero, perturbará su paz, tanto como la mía la felicidad. Queridos espectadores, es solo el fugaz intervalo entre dos largas e inmensas agonías. Es el destello febril de luz antes de que la lámpara se apague de nuevo. Pero, ¿qué sucede cuando ese intervalo se vuelve insoportable? ¿Qué hacemos cuando la mera anticipación del próximo dolor se torna más devastadora que el dolor mismo? Es en este silencio ensordecedor, el silencio impuesto por el decoro social, por la moral superficial, por el miedo a ser simplemente demasiado, donde nace el objeto de nuestra sombría meditación, en la adicción. Lo ves como una adicción, un defecto de carácter, una debilidad de voluntad. Pero te digo, la adicción no es la enfermedad, es el síntoma. No es el problema, es la solución desesperada e imperfecta que se da al problema. La adicción es el único dialecto que el dolor profundo e inconfesable ha encontrado para expresarse en el corazón de quien está condenado a la solemnidad. La adicción es el lenguaje del sufrimiento que no se puede verbalizar. Hoy no examinaremos la ceniza, ni la jeringa, ni la botella vacía, ni la pantalla iluminada. Observaremos su reflejo en ti, pues lo que llamamos adicción no es más que una forma amplificada de la necesidad humana fundamental de escapar de la soledad del alma. Es la arquitectura que construimos en lo más profundo de nuestro ser para acomodar nuestra ruina de forma organizada. Existe una cámara secreta y subterránea bajo el suelo de tu conciencia. En ella has depositado todo aquello que el mundo te ha dicho que es inaceptable sentir en el persistente dolor por una pérdida jamás reconocida. El terror a no ser suficiente, la fría y punzante certeza de tu insignificancia ante el vasto e indiferente universo. Cuando esa cámara se llena hasta el borde, sus paredes comienzan a resquebrajarse. ¿Y qué es? Sino el acto añadido, el intento incesante y desesperado de reforzar esas paredes con un cemento temporal de euforia fugaz o anestesia total. En esencia, la persona adicta no busca placer, busca una pausa, una tregua a la inexistencia, busca el olvido, aunque solo sea durante la dosis o el ritual. Es el intento de automedicación más puro y, paradójicamente, más lógico que un espíritu atormentado puede concebir. Este camino que emprendemos no trata de moralidad, sino de anatomía psicológica. Descenderemos al torbellino de la compulsión, no para juzgar a quienes se ahogan, sino para medir la profundidad de las corrientes que los arrastran. Lo que nos interesa es la gramática interna de este lenguaje de la necesidad. ¿Por qué? En medio de una lógica fría, el ser humano elige repetidamente el camino que sabe que conduce a su propia destrucción. La respuesta, sospecho, reside en la profundidad del trauma no resuelto. El dolor silenciado, como una tumba mal cavada, jamás acepta su contenido. Permanece activo, palpitante, exigiendo reconocimiento, y cuando ese reconocimiento es negado, por la sociedad, por la familia o por el propio individuo, mediante la negación, no se disipa, se transmuta, adopta la apariencia de una necesidad irresistible, se convierte en una adicción en el cuervo en la ventana de tu castillo, graznando sin cesar, nunca más. Nunca más tendrás que sentir ese dolor original, pero, irónicamente, al prometer, nunca más. Te aprisiona en la eternidad. Estamos a punto de examinar cómo se manifiesta esta sombra. Como la necesidad de controlar lo incontrolable conduce a una pérdida total de control. Como el alma, en su búsqueda de descanso, encuentra solo una prisión más dorada, más elaborada, pero igualmente letal. Prepárense, porque la verdad que estamos a punto de desvelar no es bella, pero como siempre ocurre con las verdades profundas, posee una belleza terrible e innegable. Si la adicción es un idioma, entonces debemos aprender su fonética, su cruel gramática y su sintaxis de desesperación. Hemos establecido que no se trata de la búsqueda del placer, sino de la búsqueda de la cesación, el deseo de acallar el coro interno del terror. Pero ¿cómo ejerce esta cesación su oscura y engañosa magia? Los seres humanos, en su forma más primitiva y honesta, temen visceralmente dos aniquilaciones en la de su identidad y la de su conexión con los demás. El miedo a ser completamente aniquilados por el dolor y el miedo a estar completamente solos con ese dolor. La adicción ataca precisamente estos límites. El dolor profundo, ese que no se puede articular con palabras coherentes ni lágrimas catárticas. El trauma encapsulado no es un evento,
es una atmósfera persistente. Se aloja en el sistema nervioso como un intruso perpetuo, un huésped sombrío que sabotea la capacidad de experimentar el presente sin los filtros del recuerdo doloroso. Es en esta atmósfera densa y sofocante donde la mente, en su desesperada búsqueda de homeostasis, concibe su escape químico o conductual. Se trata de un acto de autocanibalismo psíquico, donde el individuo se consume lentamente para evitar ser consumido repentinamente por el trauma original. La adicción, en este sentido, es la manifestación de un profundo terror existencial disfrazado de un deseo trivial. Debemos considerar la promesa ilusoria que ofrece toda compulsión a la de una omnipotencia momentánea, cuando la sustancia o el ritual se apoderan de la conciencia. Durante ese breve y vertiginoso lapso, el adicto siente que ha doblegado la realidad a su voluntad. El tiempo se detiene, el juicio se suspende, y por primera vez desde el trauma inicial, la persona siente que controla su estado interior. Esta es la trampa más seductora del abismo. No es el éxtasis del opio lo que atrae irresistiblemente. Es la certeza que proporciona a la certeza de que, por un instante, el fantasma de la pérdida o el miedo no puede cruzar el umbral de su mente. Esta búsqueda de omnipotencia momentánea está intrínsecamente ligada al miedo universal a la pérdida. Desde la perspectiva que nos interesa, la pérdida no es solo la muerte física, sino también el desvanecimiento de la estructura, la esperanza y la identidad. Si el sufrimiento original se originó a partir de una pérdida de amor, seguridad, inocencia, autoestima, el cerebro, al intentar repararse, se aferra a cualquier cosa que se asemeje a una ganancia inmediata y predecible. La dosis, el juego, la obsesión, en todo se convierte en sustitutos tangibles y fiables de lo que se perdió de forma intangible y caótica. Resulta fascinante observar la paradoja de la fuerza de voluntad. A menudo se nos dice que el adicto carece de ella. ¡Qué herejía! El adicto posee una voluntad titánica, pero dirigida al objetivo equivocado. Toda su energía vital, toda su capacidad de sacrificio, planificación meticulosa y sufrimiento resignado se invierte en mantener el ritual de su propia destrucción. Esto no es debilidad de carácter, es una lealtad distorsionada a lo único que, hasta ahora, ha respondido a su grito de angustia. La adicción es una oscura relación simbiótica, donde el individuo se une a su veneno para sobrevivir a su propia mente. El torbellino que nos arrastra no es externo, se agita en lo más profundo de nuestro ser. Es un vórtice de memoria y terror, donde cada espiral descendente de compulsión es una negación más profunda de la dolorosa realidad. Y cuanto más se niega el sufrimiento subyacente, más fuerte se vuelve la necesidad de anestesia que lo calma momentáneamente. Es un circuito cerrado, elegantemente cruel, donde el intento de escapar refuerza inexorablemente la prisión. El dolor no resuelto tiene esta peculiaridad: exige ser tratado como la prioridad absoluta, y si le negamos la atención consciente, nos obliga a someternos mediante una necesidad incontrolable. Ahora bien, al observar la figura atormentada, no vemos a un simple borracho ni a un ludópata. Vemos a alguien que mantiene un diálogo perpetuo y fallido con el eco de su propio grito. Vemos a alguien cuyo mecanismo de defensa se ha convertido en su verdugo, y para comprender cómo el corazón sostiene este diálogo insensato, debemos escuchar atentamente sus ladridos neuróticos, pues su pulso es el ritmo del autoengaño, y así llegamos al epicentro de la neurosis, el lugar donde el sufrimiento silenciado se manifiesta como el frenético latido de una culpa innombrable. El adicto, en su búsqueda de anestesia, se embarca en una doble vida de negación y simulación. Vive en las sombras, no porque la sustancia sea ilegal o moralmente reprobable ante los demás, sino porque ceder a la compulsión es una confesión silenciosa de que la vida sin ella es insoportable. Esta confesión es el verdadero terror. La esencia misma de la adicción reside en el trauma original, que jamás desaparece. Sepultado bajo la negación, su ritmo persiste, amplificado por la culpa posterior al acto adictivo. El ruido que intenta silenciarlo es reemplazado por el ruido de la necesidad. Es una sustitución macabra. Intercambiamos el dolor del recuerdo por el dolor de la esclavitud, y es el temor a que este latido, este secreto pútrido, sea descubierto, lo que alimenta la compulsión y la vuelve más oscura y solitaria. Consideremos la anatomía del secreto. El secreto no es simplemente información oculta, es un peso físico que comprime el alma. Cada dosis, cada mentira, cada ritual furtivo exige una capa adicional de disimulo. El adicto no solo consume el objeto de su fijación,
sino también su propia vida social y emocional, devorando la confianza y el afecto en el crisol de su aislamiento. ¿Y por qué tanto esfuerzo? Porque la adicción no se contenta con ser un acto privado. Exige un escenario, exige la creación de un doppelganger, un duplicado de sí mismo que opera en el mundo bajo el manto de la normalidad, mientras el verdadero yo se desintegra en el confinamiento de la dependencia. Este doble es el maestro de la racionalización, el incansable defensor de la miseria. Argumenta que esta es la última vez que me merezco este descanso. O, en su forma más destructiva, que no soy un adicto, puedo dejarlo cuando quiera. Esta es la gran mentira estructural que mantiene en pie la prisión. La negación no es un defecto de percepción, es una defensa psicológica ferozmente construida para proteger a la persona de la verdad más aterradora, que aquello que promete alivio es precisamente la causa de su ruina. La adicción proporciona una estructura perversa al caos interior. La vida puede ser un torbellino de incertidumbre y dolor, pero el ritual adictivo ofrece una certeza reconfortante. Hay un momento, un lugar, una forma de adquirir, una forma de consumir. Es un mapa al infierno, sí, pero es un mapa. Y para la mente traumatizada, la certeza de la destrucción es, paradójicamente, menos aterradora que la incertidumbre de sobrevivir sin un ancla. En este punto de nuestro viaje a las profundidades, si estas frías y punzantes verdades resuenan contigo, si sientes el peso de la sombra que se cierne sobre tus propias certezas, quizás sea el momento de reconocer que no estás solo en este descenso. La profunda introspección, la disección del alma humana, es un camino que pocos se atreven a recorrer hasta el final. Si esta exploración de la melancolía y la verdad oculta te cautiva y te sostiene, si sientes que la niebla comienza a disiparse y la visión finalmente se aclara, te invito a unirte a esta cámara de misterios. Inscríbete y deja tu huella en la oscuridad, para que nuestro coro de reflexión crezca y resuene con más fuerza en el vasto e indiferente éter. Continuamos nuestro análisis, adentrándonos en la alquimia del dolor, porque la adicción es, en última instancia, un intento fallido de transformar el plomo en oro, un intento de convertir el sufrimiento mudo en un silencio bendito. Pero el plomo nunca se transforma, permanece pesado, frío y tóxico, esperando la próxima oportunidad para hundir a quien lo porta un poco más en la oscuridad. Lo que buscamos ahora es desentrañar el enigma de por qué el individuo insiste en mantener esta ilusión, incluso cuando la estructura se desmorona a su alrededor. El enigma de la compulsión reside en su trascendencia de la lógica. Vemos al adicto, un ser inteligente capaz de sopesar las consecuencias, pero que repetidamente elige el camino de la autodestrucción segura en lugar del incierto camino de la recuperación. La clave para desentrañar este misterio no se encuentra en el ámbito de la elección consciente, sino en las oscuras cavernas de la memoria corporal y emocional. El dolor silenciado, el trauma original que alimenta la adicción, se almacena no como una narración cronológica, sino como una sensación, un estado del ser. El cuerpo memoriza el terror, la vergüenza, el abandono, y convierte este recuerdo en una tensión persistente. Se vive en un estado de alerta silenciosa, de disforia latente, como si el desastre fuera inminente. Lo que hace la sustancia adictiva es, en términos neuroquímicos y simbólicos, interrumpir esta tensión. Le dice al cuerpo: se acabó, ahora estás a salvo. Por un breve instante, los circuitos de supervivencia son engañados. La alarma suena, no para advertir del peligro, sino para proclamar una falsa paz. Y esta paz, esta negación temporal de la memoria corporal, del sufrimiento, es más adictiva que la mera química. Es la adicción a la negación del trauma. Debemos ir más allá del concepto simplista de recompensa. La adicción no se trata solo de placer, se trata de la regulación del sistema nervioso. El adicto intenta desesperadamente regular su propio estado emocional, desestabilizado por un trauma. Alcohol, drogas, comportamientos compulsivos, son termostatos desesperados que, si bien son ineficaces a largo plazo, ofrecen un control inmediato sobre una sensación abrumadora. Consideremos la profunda vergüenza tóxica. No se trata de la vergüenza de tener una adicción, sino de la vergüenza que la precede a la vergüenza de ser quien eres, de sentir lo que sientes, de haber sido víctima o de no haberte protegido. Esta vergüenza es la base de la falta de comunicación, es la razón por la que el dolor se convierte en un lenguaje secreto. Cuando el dolor se disfraza de vergüenza, la persona cree que tiene un defecto fundamental,
y que no puede compartir su sufrimiento sin arriesgarse al ostracismo total. Aquí es donde el enigma se profundiza. El adicto, al buscar alivio en la sustancia, no solo se aísla de los demás, sino también de su propia humanidad. Se convence de que el objeto es su único confidente verdadero, el único que comprende su sufrimiento sin juzgarlo. Esta relación parasitaria con la compulsión se convierte en la relación principal en la vida del adicto, suplantando los vínculos humanos genuinos. Es un amor trágico, donde el amante es también el verdugo. ¿Y qué ocurre con el ciclo de culpa y castigo? Tras el éxtasis o la anestesia, llega el frío despertar, la brutal constatación de la pérdida de control, la humillación personal. Esta culpa no resuelve nada, solo se acumula, sumándose a la vergüenza original. ¿Y cómo busca alivio la mente? Abrumada por esta nueva dosis de sufrimiento autoimpuesto, regresa a su termostato defectuoso, al objeto de su adicción. El ciclo es un uróboro psicológico, la serpiente que se devora la cola. Para desafiar la percepción generalizada de que el adicto es simplemente débil, debemos reconocer su profunda humanidad, a su necesidad imperiosa de vivir sin ser atormentado constantemente. El enigma no reside en por qué consumen, sino en por qué su dolor fue tan intenso, que la única respuesta concebible fue el abandono ritualizado de sí mismos. La adicción es el resultado de una ecuación cruel. Dolor interno multiplicado por aislamiento es igual a una compulsión inevitable. Estamos construyendo una imagen que retrata la adicción como una prisión, no de barrotes de hierro, sino de recuerdos petrificados. Para encontrar la llave de esta celda, debemos ascender al punto de mayor intensidad, donde reside la verdad última sobre la adicción y su contraparte, la recuperación. El clímax no es el momento de la caída final. Eso sería simplificarlo demasiado. El clímax es el terrible instante de lucidez bajo el yugo de la compulsión. Es cuando el adicto, completamente sobrio de espíritu, comprende la magnitud de su servidumbre. Siente cómo la cadena se aprieta alrededor de su cuello y aún así extiende la mano hacia su torturador. Es la epifanía de la desesperación. Es el cuervo posándose sobre el busto de Palas, no para pronunciar una profecía, sino para confirmar una fatalidad autoimpuesta. Nunca más. La síntesis que emerge de nuestro descenso es la siguiente. La adicción es la tiranía de lo silenciado. Florece en el terreno fértil del silencio impuesto, del trauma que no encontró testigo ni voz. Si el sufrimiento fuera reconocido, articulado y procesado, encontraría su lugar en la conciencia. Se transformaría en duelo, en un recuerdo triste pero soportable. Pero cuando se reprime, no se vuelve pasivo, se vuelve activo, subversivo, y se transforma en el imperativo de la adicción. Es fundamental comprender que la adicción no es un problema de abuso, sino de conexión insuficiente. Los seres humanos somos seres sociales, diseñados para sanar en el espejo de la empatía y el afecto mutuo. Cuando esta conexión falla, ya sea por negligencia, abuso o aislamiento impuesto, la persona busca un sustituto para la seguridad y el consuelo. El objeto de la adicción es la falsa conexión, la sombra de un abrazo. Promete lo que solo una relación humana genuina puede brindar: aceptación incondicional y alivio del dolor existencial. Pero como toda sombra, es fría, insustancial. Y cuando cambia la luz, desaparece, dejando a la persona más fría y aislada que antes. El punto culminante de nuestro análisis revela la verdadera batalla. La guerra no es contra las drogas, ni contra la conducta, sino contra la necesidad de evasión. La adicción es la obra de arte del escapismo, donde el artista, en su búsqueda del olvido absoluto, utiliza su propia vida como lienzo y pintura. Superar la adicción, la antítesis del vicio, requiere no solo abstinencia, exige una profunda transformación del alma. Lo que el adicto debe aprender a hacer es transformar su lenguaje del sufrimiento en un lenguaje de supervivencia. Esto implica nombrar el trauma, articular la vergüenza y atreverse a introducir el dolor original en la conversación. El secreto pierde su poder al salir a la luz. El demonio de la compulsión se retira ante la claridad y la conexión. La ironía más amarga y definitiva de la adicción es que, si bien se trata de un intento de autopreservación, es el método más eficaz de autoaniquilación. Promete liberar del dolor, pero garantiza la esclavitud más absoluta. El adicto, al intentar acallar el trauma, termina siendo silenciado por él, convirtiéndose en una mera extensión de su necesidad. Se transforma en su propio fantasma, un habitante atormentado de su propia vida. Esta revelación final
debería llevarnos a la reflexión. Si la adicción es síntoma de un dolor silenciado, la cura no reside en el castigo ni en el juicio, sino en la escucha atenta y compasiva. Debemos trascender la moralidad superficial y adentrarnos en el ámbito de la compasión radical, comprendiendo que el consumo no es un error ético, sino un grito de auxilio mal expresado. El cuervo ha dado su voz, y ahora debemos considerar su significado más profundo para quienes aún viven bajo su sombra. Atravesamos el laberinto de la compulsión y desvelamos su oscura identidad. Comprendimos que la adicción no es un simple acto de rebeldía, sino un testimonio de la capacidad humana para soportar lo insoportable por medios desesperados. La adicción es la memoria cristalizada del sufrimiento, un oscuro monumento erigido en el seno del alma en honor al dolor que nunca tuvo la oportunidad de expresarse. La pregunta fundamental no es cómo abandonar la adicción, sino cómo vivir plenamente la propia vida sin filtros. La recuperación, por lo tanto, no consiste en dejar de consumir, sino en empezar a experimentar la vida en su plenitud, con toda su turbulencia y su aterrador esplendor. Es el compromiso de desenterrar el corazón delator, de exponer el trauma a la luz de la conciencia y de aceptar que la única liberación verdadera reside en la vulnerabilidad y la conexión humana auténtica. La adicción prometía control, pero solo trajo caos. La recuperación promete incertidumbre, la incertidumbre inherente a la vida, pero ofrece libertad. Es un intercambio aterrador para la mente traumatizada, pues implica renunciar a la certeza del sufrimiento a cambio de la posibilidad del bienestar. Significa aceptar que uno puede ser amado, incluso con las cicatrices, y que el dolor, al ser compartido y expresado, deja de ser un asesino para convertirse en un maestro. El legado de este viaje introspectivo es una invitación a la escucha profunda, que al observar la oscuridad en los demás y en la tuya propia, te niegues a aceptar explicaciones superficiales, que mires más allá de la conducta destructiva y busques la voz silenciada que se oculta en su interior. La humanidad necesita urgentemente transformar el lenguaje mudo del trauma en palabras de reconocimiento y empatía. El camino hacia la sanación está pavimentado con el coraje de ser honesto, no solo con los demás, sino también con uno mismo, con el reconocimiento de que el alma merece un lugar de descanso que no esté construido sobre los cimientos de la negación. Por lo tanto, queridos seres introspectivos, si esta exploración los ha despertado, si sienten la necesidad de confrontar sus propias sombras o de iluminar las cavernas donde reside el sufrimiento ajeno, no se detengan al borde del abismo. El descenso solo es aterrador para quienes no se atreven. Compartan este diálogo profundo. Dejen un comentario abajo, contándonos su percepción del dolor silenciado en su vida o en la sociedad. Permitan que su voz se una al coro de quienes buscan la verdad en las sombras. No se aíslen. Que tu búsqueda de sentido sea tan intensa como tu búsqueda de descanso. Que la verdad te libere, aunque al principio te aterrorice. La adicción es el intento de escapar de tu propio hogar. La recuperación es el valor para regresar. No te dejes engañar más por la falsa promesa del olvido. El cuervo solo acertó en su premonición, no en su decreto. Tu alma no está condenada a repetir el dolor. Puedes y debes responder al grito de angustia con una palabra más poderosa que nunca más. La peor prisión no tiene barrotes. Es aquella en la que el guardia y el prisionero son la misma persona, unidos por la fría cadena del miedo a sentir.